Cerca de 30 sicarios con armas largas, incluso rifles calibre 50, especializados para perforar blindaje, intentaron asesinarlo. Milagrosamente logró sobrevivir a ese atentado, en donde por desgracia sus guardaespaldas habrían perdido la vida. Después de este incidente se le nombró como el superpolicía. Así es, nos toca hablar hoy de Omar García Harfuch, el exsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México y uno de los aspirantes de Morena para contender por la Ciudad de México y ser el nuevo jefe de gobierno en el 2024. Sin duda alguna, Harfuch es una de las personas mejor posicionadas ante todo el electorado en la Ciudad de México y con una historia fascinante, aunque también tiene puntos muy trágicos que han logrado que muchos militantes de su propio partido no quieran que sea el próximo jefe de gobierno de la Ciudad de México. Así que quédate para conocer con todo detalle quién es Omar García Harfuch, uno de los aspirantes a jefatura de gobierno de la capital del país. Bienvenidos a Capital Política. Comencemos. Omar García Harfuch proviene de una familia con una tradición del servicio público y la seguridad en el país bastante amplia. Desde su abuelo, su padre, han ocupado cargos tanto en el ejército como en el servicio público y en diferentes partidos políticos. Harfuch nació el 25 de febrero de 1982 en Cuernavaca, Morelos. Proviene de una familia mexicana bastante influyente y acomodada en las cúpulas de poder del país. Harfuch es una persona bastante profesional y altamente entrenado y educado en el campo de la seguridad pública y la aplicación de la ley. Obtuvo su licenciatura en Derecho en la Universidad Intercontinental e hizo una segunda licenciatura en Seguridad Pública en la Universidad del Valle de México. Su compromiso con la excelencia en la seguridad lo llevó a buscar oportunidades de aprendizaje en el extranjero, y es así como obtiene capacitación en Estados Unidos. Realizó sus estudios de especialización en seguridad en la Universidad de Harvard en los Estados Unidos y adquirió valiosa experiencia en diferentes agencias de seguridad de los Estados Unidos, tan importantes como puede ser el FBI, que es la Oficina de Investigación Federal, o la DEA, la Administración para el Control de Drogas. Oficialmente comenzaría su carrera en el 2008 como jefe de departamento de la entonces Policía Federal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública en México. Esto durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón, y a lo largo de su ascenso en las filas de la Policía Federal ocupó varios puestos de liderazgo, incluyendo director de área y coordinador en el estado de Guerrero, en uno de los estados más desafiantes en términos de seguridad en México, por allá en el 2014. Durante su tiempo al frente de la Policía Federal en Guerrero, enfrentó uno de los peores episodios y más sombríos de la historia mexicana: la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural en Ayotzinapa, en la ciudad de Iguala, el 26 de septiembre del 2014. Este trágico evento conmovió profundamente a la sociedad y subrayó la importancia de abordar los problemas de seguridad en México de manera integral. Y tal fue el impacto de este hecho, que muchos analistas y politólogos sugieren que este fue el inicio del fin del PRIAN, dada la crueldad de los hechos donde se alega que incluso el mismo Estado habría participado en la desaparición de estos estudiantes. Sin embargo, Harfuch continuó ascendiendo en su carrera, y en noviembre del 2016 fue nombrado comisionado de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, un puesto de alta responsabilidad en la lucha contra el crimen organizado en el país. Ejerció este cargo hasta el final del gobierno de Enrique Peña Nieto, en diciembre del 2018. Y unos meses después, en junio del 2019, Claudia Sheinbaum, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, y hoy una de las virtuales candidatas a la presidencia de México, reconocería su experiencia y capacidad al nombrarlo jefe de la Policía de Investigación de la Procuraduría Capitalina y coordinador de la inteligencia en su gabinete de seguridad. Meses después, en octubre del 2019, asumiría la posición de secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, convirtiéndose en el encargado de la seguridad pública, en una de las ciudades más grandes, más habitadas y más complejas de toda América Latina y quizá del mundo. Su dedicación a la seguridad y su valentía quedaron demostradas de manera impactante, como ya se los adelantábamos en la introducción, el 26 de junio del 2020, cuando sobrevivió a un atentado en pleno Paseo de la Reforma, una de las avenidas más importantes de esta capital. Y a pesar del hecho tan traumático donde fallecieron sus escoltas y donde él quedó herido, su liderazgo en la lucha contra el crimen organizado se mantuvo firme. Muchos especulaban que este sería el fin de su carrera. Sin embargo, su determinación se vio reforzada tras los hechos, y el ataque no lo detuvo en su compromiso con la seguridad de la Ciudad de México y del país.
Durante su encargo como secretario de Seguridad de la Ciudad de México, logró tener muy buenos resultados en esta materia. Disminuyó los índices delictivos en más de un 40% en toda la ciudad, y los crímenes de alto impacto como lo son homicidios o secuestros disminuyeron más de un 70%, haciendo que la Ciudad de México se convirtiera en una de las ciudades más seguras del país. Y gracias a la difusión periodística que recibió tras el atentado y sus excelentes resultados como secretario de Seguridad, es que poco a poco se ha ido posicionado como uno de los favoritos para contender por la Ciudad de México. Y a pesar que durante la precampaña de Claudia Sheinbaum, Harfuch había demostrado su interés por continuar las labores de seguridad ahora como secretario de Seguridad de México, en un anuncio que ha generado gran expectación en la arena política mexicana, Omar García Harfuch ha confirmado oficialmente su intención de contender por la candidatura de Morena para la jefatura de gobierno de la capital mexicana. Esta noticia sin duda alguna es una nueva etapa en la carrera de Harfuch, quien es conocido por su destacada labor en materia de seguridad pública, y es por eso que sorprende ahora la noticia donde pretende introducirse en el ámbito político, una rama que Harfuch tiene poca o nula experiencia. La inclusión del exsecretario en la política también significa el regreso de una familia con un legado importante en la política nacional. Su abuelo, Marcelino García Barragán, fue una figura destacada en la historia de México. Participó activamente en la Revolución Mexicana y posteriormente ocupó cargos relevantes como el gobernador de Jalisco y el secretario de la Defensa Nacional entre 1964 y 1970, durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, en donde ocurrirían dos hechos lamentables que marcarían, al igual que los 43 de Ayotzinapa, la historia de México como la conocemos. Por un lado tenemos la matanza de los estudiantes en la plaza de Tlatelolco en 1968, donde según algunas fuentes, más de 300 estudiantes habrían sido desaparecidos o masacrados en aquella manifestación pacífica que pretendía instaurar mejores derechos y condiciones tanto en las universidades como a nivel social. Y posteriormente, en 1970, 2 años después, ocurre una represión estudiantil que dejaría cerca de 100 muertos, conocida como el Halconazo, donde grupos paramilitares, presuntamente organizados por la Sedena, habrían reprimido de forma violenta las movilizaciones estudiantiles. Por otro lado, su padre, Javier García Paniagua, fue una figura influyente en la política mexicana. Durante su carrera política, ocupó cargos importantes como titular de la Dirección Federal de Seguridad, secretario de la Reforma Agraria y secretario del Trabajo y Previsión Social en el gobierno del presidente José López Portillo. También fue presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, del PRI. Y todo esto sumado a los hechos de Ayotzinapa, donde Harfuch era el encargado de la Policía Federal, una de las instituciones acusadas de permitir la desaparición forzada de 43 estudiantes, sin duda alguna son una mancha roja en el currículum del exsecretario de Seguridad. Por tales motivos, muchos militantes de Morena no lo quieren. Pero más adelante les prepararé un video comparando a Clara Brugada con Harfuch y hablaremos más a detalle sobre estos temas. Tras el anuncio de Omar de sus intenciones por competir por la candidatura de Morena en la Ciudad de México, ha manifestado su confianza en el proceso interno de elección de Morena. Dijo que será equitativo y transparente y que no habrá ningún favorito, esto haciendo referencia a Clara Brugada. En su conferencia de prensa resaltó la importancia de abordar las causas subyacentes de la violencia como parte de un enfoque para reducir los índices delictivos. El exfuncionario también anunció su compromiso al recorrer las 16 alcaldías de la Ciudad de México para escuchar las demandas de la población y definir una ruta hacia el cambio positivo de la ciudad. Sin duda alguna, la precandidatura de Omar García Harfuch promete añadir emoción y competencia a la carrera política en la Ciudad de México, en un contexto en el que Morena enfrenta un desafío en la retención de la capital, ya que la alianza conformada por los partidos PRI, PAN, PRD han ido poco a poco ganando terreno en el escenario político, donde hoy por hoy gobiernan más de la mitad de las alcaldías de la ciudad, y donde las últimas encuestas han revelado que Morena tiene una seria competencia con la oposición, habiendo una diferencia de entre el 2 y el 4% en la intención del voto. Y con todo esto, ahora Morena tendrá que escoger cuál de los dos candidatos podría asegurarle la victoria. A pesar de ello, según revelan algunos analistas, Omar sería el mejor candidato para ganar la capital del país, ya que tiene ciertas simpatías sobre el electorado del PRI y el PAN, quienes podrían cambiar su voto hacia Morena si Harfuch fuera el candidato. Su experiencia en seguridad, su historia de resultados en la Ciudad de México y su legado político familiar hacen que Omar García Harfuch sea un candidato a seguir de cerca en los próximos meses. Mientras se desarrolla el proceso de selección, ya se acerca el 2024. Y mientras tanto en la Ciudad de México, el PRI, el PAN y el PRD parecen tener más probabilidad de ganar. Sin duda alguna, Morena tiene las cosas bastante complicadas, desde elegir al candidato hasta ganar las próximas elecciones en el 2024.
Si llegaste hasta esta parte, probablemente te haya gustado el video. Si es así, no dudes en suscribirte para ver más contenido como este y ayúdame a llegar a la meta de 500 suscriptores. También déjame en los comentarios a qué candidato prefieres, Omar García Harfuch o Clara Brugada. Y si ninguno de los dos es de tu agrado, ¿a qué otra persona propondrías? En este caso, ¿crees que la alianza PRI-PAN-PRD harían un mejor trabajo que Morena en la Ciudad de México? ¿O estás satisfecho con el trabajo que hizo Claudia Sheinbaum en el gobierno de la Ciudad de México? Deja tu opinión aquí abajo en los comentarios para que podamos platicar al respecto. De mientras, yo me voy despidiendo y espero que te haya gustado este video. Déjame un buen like para que me motives a seguir haciendo más contenido como este y nos vemos a la siguiente aquí en Capital Política. Muchas gracias por vernos, que tengan un excelente día, todas y todos. Bye.